resurrección, Señor, que tú nos has dado, Padre Celestial, para venir a bendecir tu nombre y ser alimentados con tu palabra, Señor. Padre, yo te ruego, Dios, una vez más, Padre, siendo que como humanos, Señor Jesús, no tenemos la capacidad, Señor, de exponer tu palabra, Señor, pero requerimos de aquel elemento sobrenatural llamado tu Espíritu Santo, Señor, el cual, oh Dios, es el único que nos puede abrir la palabra, pero no solamente abrir la palabra, sino revelarla a nuestros corazones, como aquellos caminantes que iban rumbo a Emaús un domingo por la mañana, Señor. Te pido, Padre, que tu Espíritu Santo nos asista y que tu palabra, Señor, pueda, oh Dios, ser de edificación para nuestras almas. Ese es el propósito, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos a la casa del Señor en esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a tomar en el libro de Colosenses, el capítulo 2, el verso 9. Cada uno de ustedes sea bienvenido en esta mañana. Colosenses 2:9. Colosenses, el capítulo 2, el versículo 9, donde dice el apóstol Pablo: porque en él, en Jesucristo, habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Amén. Tome su asiento. Vamos a seguir con este temita que hemos titulado La deidad explicada solo por la Biblia. Y estamos, primeramente estudiamos, o antes de esto, mejor dicho, estábamos estudiando lo que son los 7 nombres redentivos compuestos de Jehová. Y entonces veíamos cómo es que cada uno de esos 7 nombres redentivos compuestos de Jehová se aplican a la persona del Señor Jesucristo. Nos quedamos en el segundo nombre compuesto, el cual es Jehová Rafa, que es el Señor tu sanador. Veíamos algunas escrituras donde la Biblia efectivamente se refiere a Jesús. Y los evangelios están llenos no solamente de la historia del ministerio de Jesús, sino, como bien lo dijo el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, lo que Jesús comenzó a hacer. Ahora, esto es muy importante, porque junto con el ministerio de Jesús no solamente era un predicador como cualquiera de nosotros que podría decir un discurso, una predicación, sino que a Jesús lo acompañaba, así como debe de ser hoy en día, aquel elemento sobrenatural. Mire, y veíamos donde la Biblia lo identifica a él precisamente como eso. Inclusive Juan, el apóstol amado, él dijo al final, cuando hace un comentario final en su evangelio, él dice que si todas los hechos, las cosas que hizo Jesús, ahora recuerde, fue apenas en un ministerio de 3 años y medio. Si fueran escritas en un libro, no había una biblioteca suficiente que pudiera contener todas las obras que Jesús hizo. Por eso la Biblia solamente nos da, una muestra de lo que era Jesús y su ministerio. Ahora, Jesús, aquel Jehová Rafa del Antiguo Testamento, que es el Señor tu sanador, vino a cumplirse también en el Señor Jesucristo. Mire, y en esta mañana voy a tomar algunas escrituras, a ver hasta dónde podemos avanzar en estos 7 nombres redentivos compuestos, pero seguimos con ese nombre de Jehová Rafa, el Señor es tu sanador. Y Mateo, en el capítulo 9 del Evangelio según San Mateo, el verso 35, Mateo 9:35, dice: y rodeaba a Jesús por todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Ahora, eso está muy bien, predicando las buenas nuevas, pero dice la Biblia: y sanando toda enfermedad y todo achaque en el pueblo. O sea, según lo que la palabra de Dios nos dice aquí, Jesús sanaba toda enfermedad, no importa lo que fuera, aún aquellas enfermedades que los discípulos no pudieron sanar, y Jesús dijo claramente la razón que no pudieron sanar a aquel epiléptico, dijo que era por causa de la incredulidad de ellos. Entonces, pero Jesús, hermano, Jesús es Dios, y Dios es la fuente de toda fe. ¿Cómo podía haber incredulidad en Jesús? Por eso él estaba cierto de todo lo que hacía. Mire, y aquí hay algo importante. Yo quiero que note, Jesús dijo en San Juan 5:19, que el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino que aquello que ve al Padre, eso hace el Hijo juntamente. Mire, cuando Jesús veía una visión, por ejemplo, eso lo dice él inmediatamente después de aquel hombre que fue sanado en el estanque de Betesda. Jesús sabía, por eso entre la multitud
de todos aquellos hombres que esperaban ahí el movimiento del agua, Jesús sabía con anticipación que de toda aquella multitud solamente uno iba a ser sano. Solamente aquel. La demás gente, bueno, cada uno de ellos estaba a la expectativa, y yo creo que aquel era un movimiento sobrenatural, porque ninguna agua tiene el poder de sanar en sí misma, no es agua bendita, pero era Dios mostrando gracia. Por eso es que era en el estanque de Betesda. Betesda quiere decir casa de gracia. Entonces era por pura gracia que el Señor les daba una sanidad al primero que llegara al estanque. Y aquella persona, la Biblia nos dice que él mismo argumentó y dijo que antes que él, quién sabe cuántas veces tendría él intentando ser sano, pero entonces alguien se adelantaba y era aquel que obtenía la sanidad. Entonces Jesús, como por una visión, ya lo había visto. Entonces era una cosa segura, porque las visiones de parte de Dios no fallan. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo? Le tocó y aquel hombre fue sano. Ahora, por eso dice la Biblia aquí que Jesús rodeaba Jesús por todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y achaque del pueblo, porque este era Jehová Rafa, Jehová tu sanador. En Marcos, el capítulo 6, el verso 56, dice: y a donde quiera que entraba Jesús, en aldeas o ciudades o heredades, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que los tocase siquiera el borde de su vestido, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Ahora mire, aquí hay algo. La Biblia dice que le rogaban que siquiera tocasen el borde de sus vestidos. Los evangelios, o en uno de los evangelios, encontramos que la Biblia habla de aquella mujer con flujo de sangre, la cual fue y tocó el borde de la vestidura de Jesús. Pero si usted lee los evangelios, ella no fue la única mujer que tocó, o la única persona, mejor dicho, que tocó el borde de la vestidura de Jesús. O sea, cada persona que fue y tocó el borde del manto de Jesús quedó sano. Entonces ella no fue la única. Pero entonces, ¿por qué nosotros hacemos tanto énfasis en esa mujer? Mire, mucha de la gente, en la cual la Biblia no dice los nombres, pero cada vez que nosotros leemos estas escrituras vemos que muchísima gente fue beneficiada por el ministerio de Jesús. Pero el hecho de que mucha gente haya sido beneficiada por el ministerio de Jesús, eso no garantizaba que toda esa gente le siguiera hasta el final del camino. Porque, bueno, y eso uno lo sigue viendo hasta hoy en día. Hay gente que puede obtener una sanidad y nadie a estas alturas le puede atribuir una sanidad al diablo. El diablo no sana, ya lo sabemos. Puede obtener algún beneficio, pero entonces cuando la persona ya se siente que está bien, ya está completamente sana, ¿qué es lo que hace? Se olvida de aquel que la sanó, el cual es Jesucristo. En el ministerio de Jesús sucedió exactamente la misma cosa. Muchas de estas personas que tocaron el borde de Jesús, porque dice la Biblia en Hechos que Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene hijos favoritos. Dios no hace acepción de personas. Entonces la gente que iba y tocaba el borde de Jesús, ellos obtenían aquello que iban buscando. Bueno, pero ¿por qué de todos aquellos de los cuales nosotros los vemos entre la multitud, vamos a suponer que nosotros hubiera tocado vivir en este día, solamente los vemos ahí, ni siquiera los podemos identificar? ¿Por qué hay una sola mujer que tenía flujo de sangre, la cual fue y tocó la vestimenta de Jesús y fue sana? No por el hecho en sí que tuviera flujo de sangre. Lo que hace la diferencia entre esa mujer y los demás es esto. Es esto. Y usted dice, ¿eso qué quiere decir? Mire, la versión antigua, cuando habla de aquella mujer, después de que Jesús siente que se debilita y entonces ve a ver qué es lo que está pasando y le pregunta ahí a los más allegados, ¿quién me tocó?
Y entonces Pedro le dice, Señor, todo el mundo te está tocando, ¿por qué estás preguntando eso? Y Jesús dice, porque virtud ha salido de mí. La Biblia dice que aquella mujer, quizá temblando, quizá temerosa, dice, Señor, yo fui quien te tocó. ¿Y sabe lo que Jesús le dijo? Mujer, tu fe, la versión antigua dice así, mujer, tu fe te ha salvado. ¿Por qué? Porque ahí en esa palabra salvado es esta palabra griega, sozo. ¿Qué quiere decir esta palabra? Ser sano física y espiritualmente. Esto es lo que hace a la mujer, lo que la pone aparte. ¿Por qué? Porque mucha de esta gente, sin duda alguna, recibieron sanidad de parte de Jesús, pero con todo y eso no les garantizaba la salvación. Igual como hoy en día una persona puede aún ser sanada milagrosamente, porque esa es parte de la naturaleza de Dios. Pero eso no garantiza que la persona sea salva. Pero eso fue lo que hizo la diferencia con esa mujer. Los demás que tocaron el borde de Jesús y que fueron sanos, bueno, muchos de ellos regresaron, si es que eran religiosos, regresaron a su sinagoga. Otros que quizá no eran religiosos, regresaron a sus actividades. Y llegó un día en el cual su vida terminó en esta tierra, y aún haber sido sanados, haber sido beneficiarios del ministerio de Jesús, lo único que les hizo de bien fue mejorar el resto de sus días aquí en la tierra. Pero con esta mujer hizo la diferencia. Esta no solamente recibió sanidad física, y eso ella lo experimentó, porque dice la Biblia que cuando ella tocó a Jesús, el flujo de sangre se detuvo en ese instante. Pero entonces lo que lo hace maravilloso no es que el flujo de sangre se haya detenido, aunque eso no es poca cosa. Pero lo que hizo a esta mujer distinta, y que casi todos los evangelios hablan de ella, es que ella, hermano, fue pidiendo, buscando una sanidad de su cuerpo, y el Señor le agrega algo a ello, que es una sanidad de su alma. Por eso a mí me gusta como dice la versión antigua. Quizá un traductor razonaría y dice, no, yo creo que ella solamente fue sana, que en realidad fue sana. Pero la versión antigua dice, tu fe te ha salvado. Y Jesús sabía perfectamente lo que estaba diciendo. No solamente la sanó físicamente, sino que la salvó de su alma. Ahora, vamos a continuar con otra escritura. En Lucas, el capítulo 6, el verso 19, dice, y toda la gente procuraba tocarle a Jesús, porque salía de él virtud y sanaba a todos. Ahora mire, no se puede apartar de mi mente este pensamiento de esta mujer. Aquí la Biblia dice que sanaba a todos, y eso es verdad, aquellos que le tocaban. Pero yo digo, ¿por qué la Biblia aquí no dice que salvaba a todos? No porque Jesús no tuviera el poder, Él sigue siendo el Salvador en esta mañana. Pero ¿por qué no a todos? Bueno, porque este es un patrón que se ha repetido a través del tiempo. Por eso yo creo que nosotros, ahora, yo creo que nadie quiere estar enfermo, desde luego, ¿verdad? Todos queremos estar sanos, pero antes de estar o querer estar sanos del cuerpo, queremos estar sanos del alma. Porque el cuerpo uno de estos días caerá a la tierra, pero el alma, si es que ha sido salva, tiene vida eterna. Ahora, la última escritura en esto de Jehová Rafa, Jehová es nuestro sanador. En Hechos, el capítulo 10, el verso 38. Hechos 10, 38. Dice, cuanto a Jesús de Nazaret, cómo le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, o sea, de poder, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Ahora mire, aquí hay algo importante. Dice la Biblia que Jesús anduvo haciendo bienes. O sea, no hubo una persona absolutamente
en la cual Jesús se haya cruzado en su camino y que la persona haya tenido la actitud correcta, que no haya recibido un beneficio de parte de Jesús. Ahora, pero no solamente eso, dice la Biblia sanando a todos los oprimidos del diablo, porque ¿qué es un demonio? Es un atormentador. Por eso él, precisamente al comenzar su ministerio, en aquella ocasión que estuvo en la sinagoga, él tomó la escritura correcta que fue Isaías 61. Y él dijo, el Espíritu del Señor es sobre mí porque me ha ungido. Bueno, pero ¿para qué lo había ungido Jehová? No solamente para predicar las buenas nuevas, sino para predicar el año agradable del Señor. ¿Cuál era el año agradable del Señor? El año del jubileo, cuando una persona tenía derecho a ser libre de su capataz, de su amo, porque Dios así lo había decretado en su ley. Entonces, Jesús sanaba a todos los oprimidos del diablo. ¿Pero por qué? ¿Qué era lo que hacía que Jesús sanara a los oprimidos del diablo? Dice, porque Dios era con él. Entonces, con estas escrituras y muchas más, podemos probar que el título o el nombre de Jehová Rafa, yo soy el Señor, es tu sanador, se puede aplicar perfectamente a Jesús. Ahora, el tercer nombre de Jehová es Jehová Nisi, el Señor es nuestra bandera. Ahora mire, para poder entender la aplicación de este nombre a Cristo, necesitamos ver el contexto de dónde fue que se dio este nombre. Mire, ya lo vimos en alguna ocasión, que cuando el Señor se presenta a ellos como Jehová Nisi, es después de la guerra que hubo entre Amalek con Israel. Inmediatamente sabemos, después de que salieron de Egipto, se encontraron con los amalecitas y sin haber motivo, porque el pueblo de Israel no era un pueblo belicoso, no iba buscando a ver quién se le... Escuche, aunque ellos sabían y ellos lo habían probado de primera mano, ellos eran testigos de primera mano del poder de Dios, a ellos nadie se los había contado. Ellos sabían que el Dios que los había sacado de Egipto era un Dios poderoso, que había producido 10 plagas en Egipto, que había abierto el mar rojo, que las aguas de Mara, de ser aguas amargas, las había transformado en aguas dulces. Ellos sabían de primera mano aquello. Pero con todo y eso, no llevaban, digamos, el escudo, aunque en cierta manera sí, pero a lo que yo me refiero es que ellos no llevaban el nombre de Jehová en un escudo para ir y provocar a aquel pueblo que se les atravesara en el camino. No, ellos iban bajo la guianza de un profeta Moisés. Y lo que Moisés no dijera, lo que Moisés no hiciera, ellos no podían hacerlo. Entonces, sale Amalek, y todos sabemos la historia. Después de que pasan, como hemos dicho, la Biblia dice que él fue y los atacó por la retaguardia, y regularmente la vanguardia son los que van adelante, los retaguardias son los que van atrás, y los que van atrás sin duda alguna eran aquellos que iban más débiles, que iban más cansados, y que usted sabe que quizá no tenían suficiente fuerza para poder pelear. Y Amalek aprovechó aparentemente esa desventaja de ellos. Pero entonces, como ellos no iban solos, iban bajo la guianza de un profeta de Dios, Moisés levanta sus brazos en señal de rendición a Dios, y dice la Biblia que cada vez que Moisés levantaba los brazos, Israel prevalecía, pero cuando Moisés bajaba los brazos, Amalek prevalecía. Bueno, hubo alguien por ahí que notó eso y se dieron cuenta. Quizá no todo el pueblo de Israel lo notó, pero miren, ni siquiera fue Josué y Caleb. La Biblia dice que fue Ur y fue Aarón quienes notaron eso, y entonces dijeron, bueno, nos conviene mantener en los brazos alzados a Moisés. Y entonces Israel prevaleció en la batalla. Y entonces ahí, después de que Israel, no que ellos hayan obtenido la victoria, después de que Dios les dio la victoria, Dios se presenta a ellos en su tercer nombre redentivo compuesto, que es Jehová Nisi. O sea, el Señor es nuestra bandera. Ahora,
¿cómo se puede aplicar esto a Cristo? Mire, la mayoría de los comentaristas bíblicos interpretan a Amalek, aquel pueblo, como un tipo de la carne de nosotros. Y el conflicto aquel día equivale al conflicto al que se refiere Pablo del Espíritu de Cristo en contra de la carne. Mire, en Gálatas el capítulo 6, el verso 17, porque yo creo que no creo que haya una persona en esta mañana, si realmente ha aceptado a Cristo genuinamente, que no sepa que hay un conflicto diario. Ahora, el conflicto no es con el vecino, no es con el hermano, es con uno mismo. Y el apóstol Pablo se refiere a él en Gálatas 5:17. Dice, porque la carne, o sea, este cuerpo, codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y hay algo aquí que dice que el espíritu y la carne, o sea, el espíritu de Dios, ¿dónde? En la persona. Que estas cosas se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quisierais. Ahora, regresando a Amalek, mire, la victoria de Israel con Amalek o contra Amalek fue debido completamente a la ayuda divina. Por eso, si entre nosotros, como personas, hay este conflicto de la carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne, no hay absolutamente que una persona, que un cristiano pueda vencer a la carne, sino por el Espíritu de Dios. Aquí no es que diga, es que yo tengo mucha fuerza de voluntad. Bueno, la podrá tener por un mes, un año, 2 años, etcétera. Por eso, mire, el Señor, desde el Antiguo Testamento, prometió exactamente hacer eso en Isaías 59:19. Es una escritura que hemos leído muchas veces, pero la quiero aplicar también en esta mañana. Y dice, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como un río. ¿Quién es el enemigo? El peor enemigo de nosotros mismos somos nosotros mismos. Porque nuestro enemigo vendrá como un río. Esta es la pelea a la cual se refiere el apóstol Pablo en Gálatas. Porque vendrá el enemigo como un río, pero el Espíritu de Jehová levantará bandera. ¿Qué cosa va a levantar? Porque Él es Jehová, nuestra bandera. Así como Jesús dijo, el Espíritu de Jehová es sobre mí. Hablando en Lucas capítulo 4, es el mismo Espíritu de Jehová al cual Jesús se refirió cuando él dijo, el Espíritu de Jehová es sobre mí. Es el mismo Espíritu al cual se refiere la Biblia, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera en contra de él. Ahora, ¿qué es Jehová Nisi? El Señor es nuestra bandera. Mire, hay una escritura en el Evangelio de San Juan, el capítulo 15, el verso 5, donde Jesús, mire, la mayoría de las enseñanzas de Jesús eran parábolas. Y parábolas eran historias terrenales que él contaba del ámbito terrenal con un significado espiritual. Él habló de trigo, habló de cizaña, habló de vid, habló de árboles buenos, habló de ovejas, etcétera. Todo aquello con lo cual el pueblo de Israel estaba familiarizado. Pero entonces, aquí Jesús en San Juan 15, el versículo 5, Él está hablando de otra planta con la cual Israel estaba familiarizado. Y esta planta era la vid. Ahora, la vid, yo creo que todos lo conocemos, ¿verdad? No es ni siquiera un árbol, es así como una pequeña guía que si usted le pone por ahí, yo no sé cómo se le llama, algo, entonces sus hojas comienzan a extenderse. Y entonces Jesús dice, yo soy la vid. Ahora, aquí hay algo importante, hermano. Lo que le da la vida
a cualquier árbol es la savia. O sea, cualquier árbol, y mire, por eso una manera, todos lo sabemos, muy fácil de secar un árbol, es que una persona le quite toda la corteza alrededor, al menos que le haga una franja. Usted no tiene que tomar un hacha y tirar al árbol para secarlo. Lo único que hace es que le quita una franja alrededor de toda la corteza. Eso es todo. ¿Por qué? Porque la savia viaja a través de la corteza. Y si usted va a tapar el conducto a través del cual viaja la savia, lo asfixia y el árbol se muere. Ahora, Jesús aquí está diciendo, tomando este ejemplo, dice que Él es la vid y nosotros somos las ramas, somos los pámpanos. Ahora, fíjese lo que Él dice: el que está en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto. El que está en mí, o sea, aquella rama, aquel pámpano que está conectado a la vid original, aquel que está conectado lleva mucho fruto. Y luego mire lo que Él dice: porque sin mí, o como dice la versión 60, porque separados de mí, nada podéis hacer. O sea, ¿cómo puede una rama ser separada de la vid original y al mismo tiempo pretender dar fruto? No se puede. Por eso, esto lo regresamos otra vez al nombre de Jehová Nisi. Él es aquel, el Espíritu de Dios, es aquel solamente que puede hacer vencer a la persona en esa lucha de la carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Por eso Él dijo que cuando el enemigo venga como un río, entonces el Espíritu de Jehová va a levantar bandera, o sea, Jehová nuestra bandera en contra de él. Por eso Jesús bien lo dijo: fuera de mí, apartado de mí, sin mí, nada podéis hacer. ¿Qué persona puede prevalecer sin Jesús? Ahora, el siguiente nombre, el cuarto, que es Jehová Shalom, el Señor nuestra paz. Mire, desde el Antiguo Testamento, en dos profecías referentes al Mesías, se le asocia a este con la paz. Mire, y yo mientras estudiaba esto dije: Señor, esto es maravilloso. En dos profecías del Antiguo Testamento que se refieren al Mesías, no se refieren a otra persona, sino al Mesías, se le asocia con la paz. Una en su nacimiento y la otra en su muerte. Mire, la primera, vayamos a la profecía que se refiere al nacimiento del Mesías. Esta está en Isaías 9:6. Creo que cualquiera de nosotros sabemos que esta escritura se refiere a Cristo. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y llamarás su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Cuál es el último título? Príncipe de paz. Entonces, cuando la profecía habla desde el mismísimo momento del nacimiento del Mesías, lo está asociando con la paz. Príncipe de paz. Ahora, esto es, digamos, en el nacimiento de Jesús, pero ¿qué de su muerte? Aquí mismo en el libro de Isaías, el capítulo 53, el verso 5, se está refiriendo al sufrimiento del Mesías en las últimas horas o minutos de su vida terrenal. Cualquier persona que sabe, que ha leído la Biblia, sabe que esto se refiere al Mesías. Pero entonces en Isaías 53:5 dice: mas él herido, ¿quién? El Mesías. ¿Y quién es el Mesías? Jesucristo. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Y qué más? El castigo de la paz de nosotros fue sobre él. Entonces, estas dos escrituras
tanto en el nacimiento del Mesías como en la muerte del Mesías, lo asocian con la paz. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Ahora, sin duda alguna, la escritura más significativa de este nombre de Jehová es nuestra paz es a la que Jesús mismo se refirió en San Juan 14:27, donde Jesús está diciendo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Aquí Jesús se está refiriendo a que Él nos da la paz. ¿Cómo Jesús podría dar algo que no tenía? Para poder darnos la paz, dejarnos la paz, Él tenía que ser la paz misma. Termino ahora sí, mire, en el libro de los Efesios, el capítulo 2, el verso, para terminar esto de una vez, Efesios 2 del 12 al 15, aquí Pablo está hablando acerca de aquella separación que había entre judíos y gentiles. Los judíos teniendo la ley, teniendo a Jehová, los judíos siendo paganos, adoradores de ídolos. Y mire, dice rápidamente, Efesios 6, 12 al 15, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, o sea nosotros, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, o sea, ajenos a aquello, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Bueno, pero ¿qué fue lo que hizo la sangre de Cristo? Porque Él, Jesús, es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, dirimiendo en su carne, en la carne de Jesús, las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismo los dos en un hombre, haciendo la paz. ¿Quién? Jesús. ¿Qué es la palabra dirimir? La palabra dirimir es resolver o solucionar un desacuerdo o una discusión. Esto fue lo que Jesús hizo en su carne, porque Él es Jehová Shalom, el Señor es nuestra paz. Por su sacrificio hizo la paz entre nosotros, no solamente con Dios, sino con aquel mismo Dios efectivamente, porque como Pablo bien lo dice, él siendo judío, nosotros no teníamos derecho a nada, pero Él, por su sacrificio, hizo la paz, porque Él es Jehová, nuestra paz. Puesto de pie, Padre, yo te agradezco en esta mañana por este avance en tu palabra, Señor. Te ruego que la coloques en nuestros corazones como una revelación, Señor. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Tome su asiento.